nuevo número, el número 62. Y bueno, estamos muy contentos realmente de tenerlos aquí, de crear de nuevo este espacio de intimidad política para poder compartir un poco lo que estamos viviendo, lo que está pasando, lo que podemos ver, pero también para pensar colectivamente qué podemos hacer, ¿no? Más allá de dar un diagnóstico de la situación o de mirar aquello que nos está realmente doliendo, ¿no? Bueno, normalmente esta presentación la hace una compañera, Florencia Badraco, que hoy no puede venir, así que espero estar a la altura de las circunstancias. El día de hoy realmente nos interesaba compartir este número que se fue tejiendo solo, ¿no? Como con la coyuntura y que nos fue mostrando diversas aristas que esperamos que puedan leer, que puedan compartir. Y bueno, quienes todavía no tienen el número también se puedan acercar al puesto que está por allá, donde están los compañeros de logística, está ese también. Se pueden suscribir a sus amigas, amigos. Y bueno, un título de etapa que para definir, digamos, este momento nos llevó, digamos, hasta acá, fue Cosecharán tempestades, ¿no? Y ese título se puede leer casi como una promesa, casi como una esperanza, diría yo, de ver qué podemos hacer, hacia dónde vamos, qué puede pasar, ¿no? Estamos todos muy movilizados por ciertas cuestiones, o por lo menos una parte de la sociedad, ¿no? Por ciertas cuestiones políticas que están sucediendo en el contexto, y todo ese aluvión de cosas que están pasando nos llaman a buscar una salida, una reflexión, aunque sea, hacia dónde puede ser el camino, ¿no? Tenemos una ley bases que no logró los votos suficientes para un dictamen en el Senado, pero la tenemos ahí. Tenemos un pacto de mayo que iba a firmarse el 25 y que tampoco logró ni los votos para esta ley bases, para la reforma fiscal, para la reforma del Estado, para la reforma laboral, ¿no? ¿Y eso qué nos dice, ¿no? Y por otro lado tenemos un presidente que está muy preocupado por quedarse o hacerse de revoluciones pasadas, ¿no? Eso es lo que yo miraba, de fechas significativas, de ponerle títulos a un proyecto de ley como ley de bases y puntos de partida y bla, como una refundación de nuestra nación, y quizá queriendo que quitemos la mirada hacia otras cosas que están sucediendo, ¿no? Mientras Misiones estalla en este momento, con un estallido social desde hace ya 8 días, ayer tuvimos un Luna Park con un presidente cantando y toda la cuestión, ¿no? Entonces, en vez de escandalizarnos, en vez de quedarnos en la queja, nos interesa acá pensar, ¿no? Pensar qué está pasando y qué es lo que nos moviliza de, por ejemplo, lo que pasa ahora en Misiones, de lo que sucede en esos pequeños estallidos o en esas protestas que tienen una potencialidad, ¿no? Una potencialidad muy interesante y con diferentes miradas, de acuerdo a cada territorio, que pueden ser contagio a veces, que pueden encender otras llamas, y qué esperamos que encienda o no. ¿Qué esperamos que conteste esa pregunta, ¿no? de qué hacemos ahora? Entonces, eso un poco nos reúne el día de hoy. Nosotros venimos ya hace 3 años, quizá más, investigando a la ultraderecha, a los libertarios, como lo queramos llamar. Y esto ha tenido vaivenes. En ciertos pasajes, esa investigación ha sido sobre el Palacio. No sé, escribir perfiles de Milei en el 2021, de Villarruel también en el 2021. El número pasado hicimos una radiografía en una de las notas sobre cómo estaba loteado el gobierno con sus los poderes empresariales, las Fuerzas Armadas. Escribimos un perfil sobre Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano. Y esta vez fuimos a las bases. Desde hace ya varios meses venimos haciendo continuas entrevistas con activistas de base. Por ahí, para quienes venimos de la tradición de la izquierda, suena raro, quizá excesivo decir que son activistas de base o militantes de base, pero bueno, en definitiva se movilizan, se autoorganizan. Y estuvimos entrevistando y seguimos entrevistando. No sé, el mes pasado, a razón de 3, 4 por semana, en un diálogo
que siempre es algo extraño, pero a la vez creemos que puede ser muy fructífero. Hay un debate hoy, quizá en los medios más, no sé, más masivos, sobre si tiene sentido o no entrevistar a funcionarios, a militantes, a militantes digitales, o si eso es una forma de claudicar o darle voz a la ultraderecha, a las visiones más autoritarias, y entonces, de alguna manera, es irrigar, como amplificar ese tipo de pensamientos. Nosotros, en el quehacer o en el que hacemos, que es la pregunta que hoy organiza un poco este encuentro, o que pretende organizar este encuentro, creemos que sí, que es un momento importante para poder entender a la ultraderecha, ya sea en el Palacio, ya sea en sus bases. A mí particularmente, junto a Facundo Iglesias, que fue con quien escribí el artículo para este número, me interesa esa base que está ahí, ahora que son oficialistas. En algún momento, cuando ganó Milei las primarias, creo que fue con un amigo de acá, el ruso, decía, todo el mundo se transformó en una especie de antropólogos para tratar de entender a los pibes que habían votado a Milei. Y sin embargo, y eso era así, era una buena chicana, pero después, una vez que Milei ganó, se abandonó esa investigación, o por lo menos aparece menos. Y nosotros, al contrario, creemos que es el momento de hacerlo, casi como ir monitoreando a lo largo de estos meses iniciales del gobierno, parece que hace mucho que están, pero hace 6 meses, ir monitoreando con estos militantes cómo la van viendo, ¿no? El artículo nuestro se llama ¿Cómo la ven los que la ven? O cómo la están viendo los que la ven. Siempre, por supuesto, ¿no? Presentándonos como lo que somos, una revista de izquierda y tratando de aportar un diálogo. Para nosotros también es extraño, venimos de la investigación militante junto a movimientos territoriales, y esto, bueno, lo que llamamos investigación política es investigar al enemigo, tratar de entenderlo, ver cómo se autoorganizan, cuáles son las discusiones internas que están teniendo, y sobre todo que sea desde la voz o de las voces de los protagonistas, para no opinar, para poder escucharlos, entenderlo de primera mano, y ver cómo va evolucionando ese movimiento que tiene discusiones, que hay pequeñas fracturas, que por ahí en este momento cuesta más verla desde lejos, pero que están presentes. Incluso algunas discusiones, como esto entre la militancia digital y la territorial, son discusiones que parece que están zanjadas ya en favor de lo digital, pero que sin embargo en las bases, por lo que estuvimos viendo las entrevistas que hicimos, hay un interés por salir a la calle. De hecho, a modo de postal, medio simpática, en un momento le dijimos a uno, medio caradura, porque muchos no nos estamos movilizando, lamentablemente, las izquierdas, los movimientos nacionales y populares, le dijimos, pensábamos que iban a salir a la calle a confrontar con nosotros, con los zurdos. Y me acuerdo que se nos rió este militante, que es muy pila, y dijo, yo tengo unas ganas, no me dejan. Veremos qué pasa, cómo evoluciona esa relación, esa tensión entre una militancia o un activismo digital que parece que le da muchos resultados y esta necesidad que plantean otros libertarios, que fueron importantes durante la campaña y para que Milei llegue a la presidencia, de también sumar una pata territorial, sobre todo para bancar los trapos en los momentos en los que la cosa se pueda pudrir. Como nombraba Gaby, está pasando en Misiones y quizá pase en otras jurisdicciones. Así que por esos lados está la revista. Quizá la próxima ya aparezca una investigación sobre el Palacio, los libertarios en el Palacio, en los sectores jerárquicos. En ese vaivén van nuestras investigaciones y nuestro interés político. Gracias. Unos apuntes están en esa revista también sobre lo que está pasando en los territorios en este momento con lo que fue la promesa de Vaca Muerta, ¿no? Me interesaba en este momento que tanto acá Nico como Nati puedan compartir brevemente qué es lo que a ustedes les permea, les queda en el cuerpo de este paso por ese territorio y que les dejó, ¿no? esta expedición para poder acá también sembrar un poco entre quienes estamos para la discusión. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Yo soy Nico, escribimos con Nati estos primeros apuntes de
del viaje que hicimos, y ahora prontito volvemos, y son primeros apuntes porque es una línea de investigación que vamos a sostener y que está vinculada, digamos, con el consenso extractivista, digamos, ¿no? Y es un poco para no irme por las ramas y ir a lo que dice Gaby. Quizás la cuestión del tiempo y del apuro por extraer, ¿no? En el medio de la transición energética, con el recurso o el bien común, que esa siempre es la discusión, ¿no? Conceptual de cómo pensamos nuestra relación con la naturaleza, y la necesidad de una matriz energética, ¿no? De que se prenda la luz, de que las industrias funcionen. Bueno, la tensión entre naturaleza y desarrollo en Vaca Muerta hoy es bien interesante ir a ver, porque lo que hace 10 años se promete como un boom es algo que empieza a despegar, pero que tiene ahí también todo el tiempo una tensión. Por un lado, las inversiones y la gran discusión del RIGI y del régimen de inversiones, digamos, ¿no? De que lleguen los capitales extranjeros para que permitan un salto ahí, en la inversión. En el territorio se ven cosas que en general quedan afuera, ¿no? De los grandes titulares, de las inversiones por 30.000 millones de dólares en 2030, que sería como salvaría la ecuación macroeconómica argentina. Bueno, nosotros intentamos hacer un viaje no oficial, yo le digo, o sea, no necesariamente entrar a los pozos petroleros y que nos pongan el gorrito y que nos vistamos, digamos, y hagamos el circuito oficial, sino ir por los costados, digamos, ¿no? De alguna manera tener un punto de vista que permita pensar, criticar, discutir, siempre a la luz de cómo pensar el desarrollo nacional y cómo pensar también desde un punto de vista que no es tan habitual, que quizás lo pueden contar un poquito mejor Nati, así nos hablamos un ratito cada uno. Hola a todos. Qué bueno que se hayan venido con este frío también, ¿no? Acá, la verdad. La idea es esta, sí, es como empezar a dar en una discusión que incorpore la idea de naturaleza. Y ahí Gaby decía que era lo que más impactaba, y hay una cuestión que tiene que ver, por un lado, con el relato que nos hacemos de la energía y de YPF y demás, que tiene como cuestiones un poco intocables porque están tejidas a lo largo de la historia, y por el otro lado, cómo eso se contrapone con lo que efectivamente pasa en los territorios, y esas cuestiones que a veces vemos, por ejemplo, de que se escucha hablar de los sismos en Vaca Muerta y queda como lejano, pero a la vez es algo que cuando vas, lo ves. Este año ya hubo 19 sismos en el último tiempo registrados, y es parte de la cotidianeidad de ese lugar. Y andar un poco ahí nos permite ver que la distancia que hay no es solo en kilómetros en cuanto a cómo se produce la energía, sino también en cuanto a la distancia de lo que no conocemos de eso, ¿no? Y entonces empezar a pensar un poco cuando se habla de energía como uno de los derechos, bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué significa incluso la idea de pobreza energética? Que hay toda una cuestión que es, bueno, ¿cuánto se consume y cuánto no? Y realmente de todo eso que se consume, que se está produciendo en Vaca Muerta, ¿a quiénes va realmente eso que está haciendo? ¿Y cuál es? Bueno, estamos haciendo mierda un territorio, hablando mal y pronto. Bueno, ¿quiénes son los que realmente están ganando con eso? Porque a veces se habla como de, bueno, esto, ¿no? Que la meca, o sea, evidentemente la meca del fracking no es la meca de la soberanía energética, y hay mucho por construir y por poner en discusión, y estos apuntes son un poco como una previa para todo esto que venimos investigando a lo largo del año. Pero la idea un poco, me parece que a mí lo que más me quedó es eso, bueno, ¿cuánto sabemos de la energía que consumimos y cuánto va a cada uno? Digamos, hay varias cosas que creo que por lo menos a mí se me escapaban, que se siguen escapando, y que está bueno entender como para hacer un planteo realmente efectivo y posible de lo que es una política energética, porque está claro que que hay un poder ahí que tiene que ver con la energía y que es un poder político también. Bueno, eso es un poquito lo que van los apuntes. Y bueno, en este número, que también muchos sabrán y estarán acá también porque quieren saber un poco más, hay una investigación muy, muy importante para el colectivo, y que le tardó toda la vida acá a Mario Santucho en hacerla, ¿no? Y enlazamos esa investigación incluso con la mirada que tenemos del manifiesto. Pensamos que
que todo este número que pudimos construir colectivamente nos da una mirada hacia lo que vivimos, dónde estamos parados y qué puede pasar, ¿no? Así que bueno, le paso la palabra acá a Mario para que nos hable un poquito de eso. Estamos en un momento medio de bisagra, ¿no?, de la coyuntura, en la cual se está definiendo si el gobierno se termina de consolidar o si más bien empieza a resquebrajarse de manera consistente, ¿no? Ahí hay opiniones para todos lados, pero la idea es salir un poco del marco de la opinión, viejo anhelo del pensamiento, y tratar de hablar desde experiencias concretas, ¿no?, de cosas que estemos tocando, que estemos como viviendo y cómo en cada lugar se puede plantear esto, qué se puede hacer, qué podemos estar haciendo y salir un poco de cierta sensación de que muchas veces no se puede, ¿no?, y pasar a ese plano. Así que después creo que el momento más interesante va a ser ese, que circule la palabra y demás. Bueno, cuento un poco el tema de la nota que escribí y que la verdad que primero que nada a muchos que están acá por eso me llamó mucho la atención y fue bien impactante el interés y cierto afecto político, ¿no?, que sentí bastante general de mucha gente que, bueno, nada, que sintió que con una nota como esta estábamos, digamos, de alguna forma haciendo algo en conjunto, y eso me parece que es fundamental. Entre otras cosas porque la nota también la escribí un poco para eso, para darme fuerzas, como decía, y poder ir a enfrentar una situación que bueno, que venía postergando y que era difícil. Acá está el compañero que me acompañó, Gambá, que hace mucho venimos también con él y con muchos otros y otras tirando ese hilo, ¿no? Así que una vez publicada la nota, sentir esa cantidad de afectos, mensajes, gente, la verdad que le agradezco mucho y muchas que están acá, porque da fuerzas para enfrentar estas situaciones y también confirma que no son historias meramente individuales ni familiares, sino que son historias colectivas y eso me parece que es muy importante. Después, efectivamente, fuimos a verlo, a la persona, para quien no saben, básicamente la historia es que mi viejo y mi vieja y otros compañeros cayeron fueron desaparecidos, secuestrados en un operativo acá cerca en el año 76, durante la dictadura. Y hay una persona, o sea, varias versiones de cómo llegó el ejército ahí, y una de las versiones, que creemos la más verosímil, implica que hay una persona que hizo un trueque, ¿no?, entre su mujer, que estaba detenida, había sido secuestrada por el ejército. Es posible que también con un bebé, y eso lo estamos tratando de confirmar o no, y a cambio de la liberación de su mujer, hace una cita con un compañero muy cercano a mi papá y a mi mamá, que cae y a partir de ahí llegan al lugar donde estaban en ese momento, lo que era la dirección del PRTR, una de las guerrillas de aquella época, ¿no? Y entonces la pregunta es, siempre que nos hicimos y hace mucho venimos intentando develar, es cómo llegaron ahí. Y bueno, la hipótesis es que hay una persona que hizo ese trueque, ¿no? Y hay muchos documentos ahí en la revista está, y hace poco apareció una evidencia de que, bueno, de una persona que podría ser, que está viva, y es una evidencia fuerte, digamos, no definitiva, pero es una evidencia fuerte que nos da bastantes indicios de que podría ser ella. Así que la idea era ir a verla, ir a contarle, antes de, por supuesto, hacer público nada, ir a verla y contarle que está esto. Así que fuimos, y lamentablemente el tema es que no puedo contar demasiado de qué pasó, porque a partir de ahí empieza una historia también compleja, que está en pleno hoy desarrollo, y no es una situación difícil. O sea, lo que puedo decir es que todavía no confirmamos si efectivamente es o no es, y que seguimos en esa situación de indefinición, que es el gran problema, ¿no?, desde siempre. Es esa especie de trampa histórica en la cual hemos estado envueltos durante todos estos años, que es que no podemos saber, ¿no? La idea está desaparecidos. Y
la pervivencia de esa sensación, ¿no? Entonces no es, no, hasta ahora no hemos podido ni confirmarlo ni descartarlo. Entonces estamos en esa búsqueda de elementos definitivos. Y mientras eso suceda, por supuesto que nosotros no podemos ni acusar a nadie, ni mucho menos, y tenemos que seguir buscando. Ahora la búsqueda es más abierta, ya no es solo de algunos que estamos con esto obsesivamente desde hace años, sino que pasa a ser ya una cosa con cierto nivel de publicidad, y eso implica otro tipo de elaboración. Ahora, dicho esto, yo lo que me parece que sería importante decir es que esta sensación de que no es una cuestión meramente individual o familiar, me parece muy importante porque creo que lo que está en juego acá, como ven, es cómo se construye verdad hoy, ¿no? ¿Qué es la construcción de la verdad? Me parece que es un tema muy clave hoy en día, por muchas cosas que no vamos a abrir porque serían ventanas infinitas, pero esta sensación de que construir verdad hoy es como un poco la clave, ¿no? Después sobre la verdad se puede construir un montón de otras cosas, pero la idea, la necesidad de pisar firme con una especie de verdad es como el punto de partida de todo. Y ahí a mí me gustaría como compartir ya 3 cuestiones que tienen que ver con esta investigación, pero tienen que ver también con el presente, de cómo, qué necesitamos hoy, qué tipo de enigmas o de encrucijadas necesitamos atravesar hoy para construir verdad, que yo creo que es una verdad que no es mera información, no es el dato. En ese sentido, de verdad no es tan importante saber quién o no, sino cómo construimos. Es más, para mí lo más importante una vez que sepamos es qué hacemos con eso, que no es para nada fácil saber qué hacemos con eso. Entonces, yo digo que no es una verdad que sea un dato ni una información, sino que tratamos de decir, incluso en el equipo de investigación política que venimos desarrollando y en una cantidad de experiencias, cómo se construye verdad histórica, ¿no? Y esa verdad histórica es la construcción de elementos sociales, comunes, de construcción de un piso desde el cual pensar y actuar, ¿no? Para mí hay 3 cuestiones. Una, cómo construir espacios en donde esa verdad pueda emerger, o pueda construirse, o pueda compartirse. No es casual que no querramos publicar la nota en la web hoy. Parece una estrategia de venta, pero no lo es, de verdad. O sea, fue, como digo en la nota, fue una condición de que, precisamente porque no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar cuando vayamos. Y precisamente porque una situación como esta podía darse, que es la de seguir en definición. Y para nosotros es muy importante que esta discusión no se dé en las redes, no se dé en lo virtual. Porque lo virtual hoy, me da la sensación, es un ámbito de construcción, por lo menos no de verdad. O sea, no es un ámbito fértil para construir verdades colectivas, digamos, históricas, ¿no? Entonces, realmente es importante para nosotros no hacerlo y elegir los lugares en los cuales necesitamos compartir esto, pensar esto, intercambiar esto. Y para nosotros hoy la revista impresa es, en cierto modo, una plataforma, una dimensión que no es la de las redes. Y lugares como estos también lo son, ¿no? Ahí, en ese punto, para nosotros como que vemos el valor de insistir con estas prácticas que parecen antiguas y anacrónicas, pero que, en definitiva, me parece que generan estos lugares en los cuales se puede pensar en confianza, y esa confianza es básica para construir ámbitos de comunidad y de autonomía desde la cual pensar, y no quedar sujetos a la lógica que imprimen esa discusión más, no sé cómo se puede llamar, pero muy compleja y muy poco interesante. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento que creo que es importante es el de la confrontación, ¿no? Cómo saber que la verdad que una verdad histórica se construye siempre en una confrontación medio esencial, medio como en donde está en juego algo que tiene que ver con el presente, pero también tiene que ver con algo de la historicidad más profunda, ¿no? Y creo que en esta investigación también un poco se ve eso. Una de las cosas que escuché o que también pensé de alguna manera, además de que lo escuché también es verdad que lo pensé,
¿Es justo ahora una historia como esta, en la que nos están cagando a palos, ¿no? En lo que tenemos un enemigo tan claro como la derecha, vamos a revolver cosas. Y bueno, a mí me parece que en esa confrontación con la ultraderecha, en la cual creo que una de las cosas que venimos discutiendo también es esta experiencia del enemigo, ¿no? ¿Cómo hacemos para darnos cuenta que hay disputas que no son meras disputas de sentido, meras disputas, sino que son disputas mucho más esenciales, y lo estamos viendo hoy, digamos. Creo que hay que ver cómo se puede asumir esta discusión a fondo, en su verdadera dimensión, que no es la de ganarle una discusión o no, que no es la de la opinión, que no es la de los argumentos, digamos, que hacen, que no es la de la moda, ¿no? Una verdad que no es la que funciona y solamente la que funciona. Por supuesto que funcione es muy importante, pero hay algo más de fondo, me parece a mí, y que es recuperar esa historicidad. Entonces, yo escucho mucho, por ejemplo, hoy de que, o sea, yo creo hoy que si la ultraderecha está construyendo una preponderancia como la que está construyendo, habría que discutir si hegemonía o no hegemonía, es porque efectivamente tiene elementos de verdad. Y esto medio que nosotros lo venimos charlando, o sea, nombra cosas, dice cosas que tienen que ver con elaboraciones que en la época tienen sentido, ¿no? Y que además recuperan trayectorias más largas, ¿no? De la derecha y del pensamiento, qué sé yo, lo que uno podría llamar pensamiento liberal o como querramos llamarle. Ahora, me parece que ahí la cuestión para nosotros, que venimos de otra tradición, que nos sentimos más bien herederos de una tradición emancipatoria y demás, no tiene sentido reconocerle razón para darles la discusión, ¿no? Yo siento que también esa es una tentación muy fuerte. Me parece que no, me parece que hay que realmente pensar en una confrontación de fondo, y eso nos obliga a nosotros a recuperar potencias en serio. Y yo creo que la verdad histórica es la principal, en principio es la principal fuerza que tenemos. Nosotros tenemos la verdad y tenemos que ser fieles a esa verdad. Que no es una verdad izquierda, que no es una verdad ideológica, que es una verdad de un compromiso con un punto de vista que yo creo que sí es importante, que es el de, uno podría decir el de los oprimidos, que es todo lo que podamos llamar, pero que es un punto de vista en donde sí hay una verdad histórica, hay una verdad, no sé, incluso yo diría humana, no sé. Y ahí nosotros tenemos que afirmarnos. Entonces, historias como estas, que nos enfrentan a esa dimensión en la cual está en juego en serio la verdad, me parece que son muy necesarias hoy, porque lo que tenemos que, me parece, es recuperar esa capacidad de afirmarnos en algo que sea firme y que nos ponga en un lugar de asimetría, creo yo, de que no es una cuestión de quién gana la discusión. Eso me parece que... Y lo último, para terminar rápido, porque estoy extendiendo mucho, es que a mí me da la sensación de que esa verdad que nosotros tenemos que retomar, o con la que tenemos que reencontrarnos, pasa por reconocer ciertos olvidos que hemos tenido durante todos estos años. Olvidos a pesar de que hemos sido los campeones de la memoria, ¿no? Y son olvidos muy fundamentales, muy esenciales, que son los que de alguna manera nos constituyen a nosotros, y creo que haber olvidado eso, ciertas verdades de fondo, son las que nos han desarmado y las que nos han sacado fuerza durante todos estos años, y creo que a mí me da la sensación de que es urgente reencontrarnos con ese tipo de cosas. Digo tres rápido como para terminar. Uno sería algo que aprendimos en el 2001, los que somos generación 2001, y que hoy recupera una actualidad grande que perdió durante todos estos años, que es la idea de que tirar abajo un gobierno antipopular es un hecho democrático y no es un hecho golpista, es un hecho profundamente democrático. Es una verdad que se olvidó durante todo este tiempo, en la que quedó el 2001 como signo de crisis y de destitución en el mal sentido. Yo creo que no, que hoy es muy importante recuperar eso frente al escenario que tenemos. Una segunda verdad de fondo que yo creo que se perdió en el 89 o por ahí, poco antes quizás, que es la idea de que la única posibilidad de pensar un horizonte, un destino de justicia, de felicidad, es
un horizonte en el que no haya capitalismo, o sea, recuperar la idea en serio de un anticapitalismo. No es verdad que pueda haber un capitalismo en serio, no es verdad que pueda haber dentro del capitalismo, o sea, no es verdad. Esto que estamos viviendo es el capitalismo, es la verdad del capitalismo, y todo lo demás es un poco una especie de ficción un poco mentirosa, digamos, me da la sensación. Entonces creo que tenemos que recuperar esa idea de fondo. Y la tercera, que yo creo que aflora mucho con esta discusión, y específicamente con la discusión de si llegamos a confirmar este hecho, ¿qué hacemos?, es la idea de que hay una forma de la ética que implica nuestra modo de ver las cosas que no se puede relativizar. Que no se puede relativizar. Y creo que porque eso implica una idea también del compromiso, que es lo que nos falta hoy, me parece a mí. Necesitamos recuperar una idea del compromiso en serio, una idea del compromiso de que si tenemos un desafío tan grande como el de construir un horizonte así, hay que saber que va a haber compromisos que son de fondo. Y creo que nosotros hemos perdido mucho, durante mucho tiempo eso, a mi modo de ver, porque hemos puesto en lo más alto de la escala humana la idea de víctima. Y yo creo que tenemos que salir un poco de eso. Somos víctimas, hemos sido víctimas, pero hay algo mucho más importante que hemos sido y que somos, y que es gente que quiere cambiar el mundo y gente que quiere ir a fondo en las apuestas políticas y demás. Gracias, Mario. Bueno, en este segundo momento nos interesa entonces, con todo esto en el pensamiento, en la piel, pensar un poco en esa pregunta que nos convoca, ¿no? El ¿qué hacemos? Quería invitar a Can Devoto, que andaba por acá. Gracias. Hola a todos, todes. No sabía que iba a ir justo después de Mario, qué difícil. Y con 2 servicios arriba. Bueno, la propuesta era pensar un poco el qué hacemos. Yo no tengo una respuesta concreta del qué hacemos, pero creo que sí tenemos respuestas en relación al qué no hacemos, y creo que tiene que ver con esa crisis de representatividad que vemos en los distintos partidos políticos, en el color que quieras. Hay muchas internas y problemas no resueltos, y eso creo que nos hacen perder un poco el horizonte, y que también estamos, y creo que tiene que ver con que estamos acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estamos muy ensimismados en una resignación que no es lo que se ve en los territorios, que no es lo que se ve en los sindicatos, que no es lo que se ve en las provincias, que no es lo que se ve en espacios donde la gente, ante la necesidad material concreta, sale y lucha. ¿Por qué? Porque no queda otra, digamos. Y ahí retomo esta idea de verdades, en el sentido de, bueno, cosas que ya hemos transitado y que ya hemos vivido. Y ahí, desde la pata más económica, creo que hay varias derrotas de parte del gobierno de Milei en el sentido del programa económico. Pensemos que la persona que lo votó probablemente lo pensó pensando que iba a haber una dolarización, que iba a cobrar en dólares, y no solo no está cobrando en dólares, sino que sus gastos están dolarizados y sus ingresos siguen especificados. Entonces ahí creo que hay alguna oportunidad en relación a convocar más en ese qué hacemos. Pero bueno, a mí me hacía duda esa pregunta de qué hacemos, pensando en bueno, que tal vez es momento de hacer más que pensar, ¿no? Pensando en esos horizontes donde la gente efectivamente está saliendo a la calle, se está resistiendo ese ajuste feroz, ese empeoramiento en las condiciones de vida. Y lo pienso también en una charla que tuve hace poco con la Negra Albornoz, de La Poderosa, y toda la situación que están viendo los comedores populares ante esta crueldad del gobierno. Y decíamos como, bueno, no sabemos bien qué hacer ante tanta crueldad. Porque normalmente el capitalismo y Occidente, que es hipócrita, o sea, te dice que sí y después te caga por abajo. Y en este caso, este gobierno tiene esta característica de que te caga y hace bandera de eso, hace bandera de tener 5 millones de toneladas de alimentos guardadas que se están por vencer. Entonces es muy raro tratar de combatir eso, porque no terminamos de entender por qué a alguien le parecería bien eso, por qué alguien haría bandera de eso. Pero bueno, más allá del por qué,
creo que hay algo en la crisis que nos invita a salir, a pelear y a construir algo sin tener una representación clara, sin tener una dirigencia clara. Y ahí creo que hay que aprender mucho de la generación del 2001, en bueno, más allá de qué es lo que venga después, evidentemente esto que está hoy no puede seguir. Así que eso, gracias. Gracias, Cande. Vos sabés que esto que decías, en la revista hay una entrevista muy buena a Daniel Jofra, que le pedimos que venga, pero no pudo, que es el secretario general de los aceiteros, la hizo Juan, que está acá, si querés después, pero dice una frase que es genial con esto que decías. El tipo dice, este tipo caga con la puerta abierta. Increíble, ¿no? ¿Querés agregar algo, Juan? ¿Querés agregar algo? Pensando siempre en esto de qué hacemos, ¿no? No quedarnos... hay un ensayo hermoso, digamos, en esta revista que habla mucho de esto, no quedarnos en un ámbito, en una sección, en pensar que cada cosa es sectorial, ¿no? Que género va por un lado, que lo económico va por el otro, que la naturaleza por el otro, ¿no? Sino que estamos atravesados por todo eso. Y por eso nos interesaba conversar también qué hacemos y cómo lo pensamos un poco desde el arte, ¿no? Desde la imagen, desde la ilustración. Hay un compañero de colectivo, Pancho Pepe, que lo invitamos antes que se tenga que ir, a poder compartir un poco su mirada desde todo ese laburo que viene haciendo, no solo en la revista, sino también en el proyecto del mapa de la policía, que si no lo conocen pueden entrar a verlo. Y bueno, nos interesaba un poco la mirada en torno al qué hacemos desde este lugar. Bueno, qué difícil. Hola, soy Pancho Pepe, soy pintor. Me gusta mucho trabajar en esta revista. Me siento muy honrado de trabajar al lado de gente tan pensante y genial. Y además, gente muy abierta y dispuesta a escuchar mis ideas, mi visión. Hola. Entonces, sí, ¿qué carajo hacemos? Bueno, la idea... Yo hice la pintura aquella que dice ¿qué hacemos? Y recién pensaba que hay una ambigüedad que yo no estaba viendo en la pregunta, que es como el argentinismo de ¿qué hacemos? Es como, ¿qué hacemos? ¿Qué carajo están haciendo en realidad? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿No? Ahí está ese doble sentido que lo acabo de descubrir. Y creo que eso está bueno de el arte en general, que tenga esa ambigüedad y que... Por eso le decía a Jimena antes que esta pintura me había hecho dudar, me parecía tan simple. Pero creo que esa también es su virtud. Entonces, bueno, eso, estoy temblando porque hay mucha gente y yo soy pintor, no soy un parlanchín. Gracias. Entonces, si mandé esa, qué sé yo. Bueno, entonces ya está, ¿no? Me voy así con el aplauso. No, bueno, qué sé yo, gracias por venir. Me encanta que haya tanta gente además y bueno, compartir este espacio con ustedes y que pensemos esta realidad de mierda. Adiós. Gracias, Pancho. Buenas, ¿cómo va? Por acá C y Valen del equipo de investigación política de Revista Crisis, con apoyo de El CELS. Bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Es una pregunta que nos venimos haciendo hace un tiempo. En particular, nosotras dos somos de Radar, que es algunos tal vez lo escucharon, si no los invito a buscarlo. Es el registro de ataques de derechas argentinas radicalizadas. Este proyecto nació en septiembre de 2023, como para ubicarlo más o menos en contexto político. Surge también, no quiero hacerlo muy largo, pero uno de los puntapiés, digamos, fue justamente el ataque, el intento de magnicidio a CFK. Nosotros lo que tratábamos de demostrar, o buscábamos,
es que justamente ese no fue un hecho aislado y que estaban sucediendo distintos ataques de distinta índole y con distinta gravedad a lo largo de todo el territorio nacional. Frente a la pregunta de qué hacemos, digamos, bueno, primero qué cambió, ¿no? Desde septiembre de 2023, y es que, bueno, esos ataques de derecha que nosotros veníamos registrando como parte de la sociedad civil, algunos aislados, otros organizados, ahora tienen un discurso que los habilita directamente de parte del Estado Nacional. Eso es un cambio bastante importante y radical. Y además, otra cosa también es que bueno, estos ataques se retroalimentan constantemente con discursos de odio que todos creo que hemos visto en las redes sociales y responden a esta batalla cultural que llama a librar el presidente de la nación. La idea, digamos, nuestra, del equipo de investigación, hablo por ello, es un montón de gente, tenemos perspectivas completamente diferentes en algunas cosas, pero tenemos un consenso, digamos, militante y político, es que es importante sostener y hacer crecer, fortalecer esta inteligencia colectiva que tiene que ver con este encuentro que estamos teniendo acá también. Creemos que es importante de alguna manera democratizar estos procesos de investigación. Tenemos, digamos, como dos ejes de intervención. Uno tal vez es mapear situaciones como, no sé, cómo está ahora constituido el gobierno de Milei, qué está pasando con estos ataques. Tenemos un informe en Revista Crisis que lo pueden buscar online. Y después tiene que ver con intervenciones quizás más específicas dentro de los casos que nos llegan de ataques de derecha. ¿Vale? Bueno, un montón ya comentóse, pero bueno, ante la pregunta ¿qué hacemos? La apuesta es ¿qué hacemos con toda la información disponible, con toda la información dispersa, con todos los conocimientos y habilidades con los que cuenta cada quien desde su lugar y cómo poder empezar a circular o generar condiciones para una investigación política, social, colectiva, con fines de autodefensa, de cuidado? O sea, nuestra premisa es que la información y la investigación es una estrategia y es un recurso de cuidado en estos momentos de resistencia, digo, en la que podamos apoyar y con la cual, digo, a partir de eso podemos pensar también otros horizontes posibles. Así que sobre todo eso, generar como herramientas y condiciones para la investigación y siempre en articulación con distintas organizaciones y distintas experiencias y una investigación que esté situada y también como la investigación como una experimentación abierta e interdisciplinaria. Así que también acercar la invitación, digo, dentro de los proyectos estos de mapeo que tenemos, que son la apuesta es investigar con la información disponible, con la información dispersa, toda la información que están dando vueltas, así como en cuotas de información, digo, cómo poder generar eso, o hipótesis que las pongan en conexión. Pero también, digo, generar canales de apertura para incorporar nuevas, en diálogo, digo, con las comunidades, con los conflictos, con las luchas, generar nuevos afluentes de información. Así que para eso también invitarles a todos, quienes les interese, también a participar, los proyectos con los que estamos trabajando en redes, con otros aliados, con otros amigues, son el mapa de la policía, que actualmente está en la ciudad de Buenos Aires, pero próximamente en La Plata y en otros lugares del país, así que también si tienen interés de replicarlo, expandirlo, la apuesta es generar herramientas desde la tecnología y desde el arte que se puedan replicar en otros contextos, digo, que se puedan multiplicar, y radar, y también un monitor de injerencia de Estados Unidos, y también el archivo urgente de represiones en Argentina, que es para constituir un archivo audiovisual de las represiones y poder construir nuestras propias, cómo nosotros, la información puede ser una evidencia y cómo podemos construir evidencia social que pueda ser también eso, un dispositivo de autodefensa. Así que nada, todos invitados a participar, a sumarse, a ponerse en contacto, a proponer y también desde ahí poder producir o aportar a estos procesos de verdad histórica y de nuestra verdad. Así que eso, gracias, Crisis, siempre. Gracias. Bueno, no sabemos muy bien qué hacer, lo venimos haciendo, estamos probando. Contar lo que está pasando en el Estado va de suyo, despidos a lo largo y ancho del territorio, y quiero por ahí remitirme a una experiencia reciente que tiene que ver con un territorio en particular, para no hablar así tan generalmente, que es el territorio de Neuquén, San Martín de los Andes, Parque Nacional Lanín, San Martín de los Andes, ciudad intercultural,
¿sí? Donde flamea la bandera mapuche y flamea la bandera argentina en la Plaza del Pueblo. Un lugar donde entre el PRO y Milei sacaron el 80 y pico % de los votos en las últimas elecciones, y donde cuando empezaron a echar trabajadores estatales del Parque Nacional Lanín, hubo un apoyo transversal de todo el mundo. Fue raro lo que se construyó allá. Quiero apelar un poco también a lo que dijo Mario. En el año 1999, María Julia Alzogaray echó a 80 trabajadores de parques nacionales. Quien era delegado de ATE, acá en la ciudad de Buenos Aires, hoy es trabajador del Parque Nacional Lanín. Y lo que se produjo ahí se hilaron luchas. Hubo algo de la historia que empezó a actualizarse y cómo se hace para resistir y cómo se hace para no negociar. Lo que pasó en el Parque Nacional Lanín es que nosotros no teníamos nada que negociar. Nos echaron a 5 trabajadores y nosotros no íbamos a negociar 4, 3, 2 o 1. Nosotros no íbamos a admitir que echen a ningún trabajador o trabajadora. Echaron al equipo completo que trabaja en violencias de género, echaron a un trabajador delegado. No fue despidos cuantitativos, fue un despido cualitativo. Quisieron borrar ciertas políticas que con bastante poca eficacia hemos desarrollado en los últimos 20 años, vale decirlo, en general. Pero se dio una lucha que no fue épica. Suena épico, ¿no? Fue sensible. Al enterarnos de los despidos, lo primero que se hizo fue la asamblea más grande en el Parque Nacional Lanín en 10 años. Lloramos un montón, nos abrazamos un montón y dijimos que nosotros no teníamos nada que negociar. Y así fue. 1 mes y medio de lucha, asambleas, la Confederación Mapuche Neuquina presenciando y participando en las asambleas, los concejales del PRO presenciando y participando en las asambleas, la Asociación de Hoteleros, ATEN, Correo Argentino, Radio Nacional, todas las asambleas luchando ahí. Decirles que no hay una receta. Lo que no hay es modo de empezar a articular verbos que forman parte de este momento que se llama articular, negociar. Nosotros construimos, caminamos, como dijo un amigo que creo que está acá presente, la potencia de la fuerza que tenés se nota en el movimiento cuando empezás a luchar. Se luchó 1 mes y medio, se tuvieron que sentar a charlar con nosotros cuáles eran las condiciones, no tuvimos mucho que decir. Las condiciones eran que todos los trabajadores y trabajadoras, quienes eran importantes para nosotros, necesarios para nosotros, para la construcción de la afectividad política que se armó en el Parque Nacional Lanín, no era negociable de ninguna manera. Lo logramos, los 5 compañeros y compañeras hoy están trabajando. Este fue el primer ataque de este gobierno. En el interín hicimos ya populares, juntamos plata para pagarle los alquileres a los compañeros. Los compañeros formaron parte de la lucha de las asambleas y del recorrido cotidiano. Florencia, Belén, Rodrigo, Cristian y Laura. Cuando podés llamarnos por nombres es que hay algo más que simples trabajadores o esta lógica que se arma de trabajadores estatales. Yo soy de ATE. Y tuvimos un acompañamiento del sindicato que la verdad que hay que hacerse replanteos en los últimos años, ¿no? Del rol que tuvimos los sindicatos. Pero que escuchó más de lo que dijo. Se puso a disposición de una asamblea. La asamblea no dijo más de lo que podía hacer. Puso la palabra en donde podía poner el cuerpo. Y lo que tenemos que practicar es que el cuerpo sea la palabra. Me parece que estuvo buenísima esta experiencia. Eso no quita que no nos hayan despedido compañeras y compañeros en otros lugares de parques nacionales y en el Estado. Creo que nos tiene que hacer preguntas. El qué hacemos como pregunta y también, como dijo el compañero artista, ¿qué hacemos? Porque hay algo que estamos haciendo mal o que hicimos mal. Y esa es una pregunta para no entregarle las herramientas al enemigo, como dijo Mario, pero sí para hacernos en ámbitos en los cuales no tienen que ver con las redes sociales, sino que tiene que ver con las militancias y con las construcciones colectivas. No hay manera de que no sea en forma colectiva y en forma con una construcción sensible y en el cual el compañero de al lado nos haga caer una lágrima, porque si no, no hay manera. Así que gracias a los chicos de Crisis, en especial también a Nati, que fue recorrido permanente en estos meses y en estos años de la construcción de lo que significa esta dicotomía de naturaleza y desarrollo, en la cual Parques tiene bastante que decir y creo que bastante choto en lo que viene acá en adelante. Así que gracias. Gracias.
Bueno, con todo esto en la cabeza también nos interesaba invitar a Susi Maresca, que sé que está por acá, porque en este último tiempo ella ha estado registrando mucho las represiones y a partir de ahí creo que puede tener o ensayar una respuesta a ¿qué hacemos? Desde el lugar también del fotoperiodismo, ¿no? Bueno, muchas gracias, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cuánta gente? Qué vértigo. Claro, me pasa un poco como al artista, ¿no? Sacando fotos, después hablar, es como... Pero me parece que es una pregunta que también tiene que seguir abierta y quizás lo que siento es que en estos años cerramos esa pregunta. Celebro la pregunta y celebro que esté abierta. Una de las cuestiones que me pasa con la fotografía es que me permite formar parte de un colectivo más grande que está por fuera del mundo digital, ¿no? De esas redes digitales. Y quizás una de las cuestiones que tiene que ver con eso es que se da de manera por ahí más natural poder compartir esos espacios con otros colegas y empezar a pensar qué queremos comunicar, ¿no? Porque Mario decía, bueno, no tiene tanto que ver con los sentidos, pero hay una narrativa que estamos disputando de alguna manera y poder encontrarnos a pensar cuál es la narrativa que queremos disputar, me parece que hace que algo de la propuesta de la moda también luchemos contra ella, ¿no? O sea, estar acá hoy pensando entre todos qué hacemos, ya es un montón, aunque yo diga un montón de boludeces en este momento. Lo que quiero decir es, una de las cuestiones más tremendas que genera la derecha, y lo sabemos porque hay una historia, es cortarnos las narrativas colectivas y cómo las recuperamos. No solo tiene que ver con la imagen, sino también tiene que ver con el cuerpo. Y también permitirnos llorar y sufrir por lo que hicimos mal, ¿no? Porque hay veces que tengo una sensación de que hay una necesidad de acción constante y también tener un tiempo para pensar qué hicimos mal o qué cosas tenemos que rever. Es sano, es necesario. Algo que me pasa a mí cuando recorro los territorios que han sufrido durante todos estos años mucha represión en su lucha por la tierra y por el agua, es que hay algo de lo ancestral que también nos tiene que dar una respuesta, hay algo de lo analógico que es una respuesta, hay algo de la memoria que tiene que ver con ese traspaso de generación en generación que a veces en la comodidad del bienestar nos olvidamos o lo relegamos. Y me parece que recuperar esa narrativa colectiva es también vernos en las diferencias y en las luchas y en las angustias y compartirlas. Bueno, yo pertenezco además a una red fotográfica que se llama la Red de Acción Fotográfica y una de las cosas que nos planteábamos es, bueno, qué contar cuando contamos, ¿no? Y me parece que es eso, como tener esos espacios para poder pensar en qué queremos contar, qué queremos decir en este momento histórico es fundamental. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, aprovechando lo de Susi, quería comentar que esto que decían Vale y C del equipo de investigación política, que uno de los proyectos es el archivo, ahora se llama Archivo Histórico de la Represión Argentina, en realidad empezó hace poco, pero pretende ser histórico, y que está como registrando los operativos policiales, ¿no? Está como tratando de esto, como sumar a la perspectiva habitual del cubrimiento de las movilizaciones que en general enfocamos y ponemos el foco en la protesta, ¿no? En la gente que protesta, que se moviliza, bueno, tratar de, a partir de la situación que tenemos, empezar a registrar los operativos policiales, cómo se mueve la policía, para empezar a, por un lado, producir evidencia, y también para empezar a entender cómo viene esta avanzada represiva. Y mañana hay un hecho importante en Córdoba,
que habitualmente queda fuera del radar también de las coberturas porque no está en Buenos Aires, y estamos tratando de ver cómo también pedir que la gente que esté allá mande las imágenes sobre eso, así que bueno, si conocen gente que esté en Córdoba y que pueda registrar y demás, está bueno también para avisar y que sepan que es importante eso, y está bueno, hay un lugar donde se está recopilando para analizarlo y para producir evidencia y discurso. Y yo quisiera ahora, si les parece, porque me parece que creo que una de las cosas más importantes que tenemos por delante es no esencializar nada, no pensar que hay lugares privilegiados. Es tan complejo la situación que se nos viene, que creo que hay que saber que tenemos que intervenir en todos los planos. Y también tenemos que desarmar nuestros propios consensos, un poco lo que decía Susi, de, bueno, también animarnos a hacer, y creo que hay una especie de consenso que se está armando anti-redes sociales, que no sé si está del todo bueno. Sí, ya sé, pero bueno, por eso mismo. Y quizás está bueno también pensar que ese es un territorio, no sé si, por ahí Gilda, si le estoy poniendo un peso encima, pero Gilda escribió un artículo muy bueno en la revista sobre el WorldCoin, ¿no? Que esto, no sé si lo habrán visto, el tema del iris, de la captura del iris. Bueno, escribió una investigación muy buena, y por ahí, si te parece, y el que quiera también intervenir sobre el tema. Bueno, gracias. Es la primera vez que... ¿se escucha? Que podemos publicar, que yo puedo publicar en la revista Crisis, y la verdad que estoy muy contenta porque me parece que esto de lo que hablaba Pancho recién, del vértigo que nos da así hablar adelante de todos, a mí me da mucho más vértigo lo que se viene con este gobierno y con un montón de cosas que están sucediendo a nivel mundial. Con respecto a la investigación que hice con respecto a esto de la lectura del iris, me parece que enmarcado en esta pregunta que tenemos de qué hacemos, y también voy a retomar algo que dijo Mario con respecto a disputar el pasado y disputar el presente, que me parece que es lo que estamos acá haciendo todos. Esta investigación lo que trata de plantear es también una sugerencia de disputar el futuro también, porque qué hacemos es también qué están haciendo otras personas, que no somos nosotros, otras corporaciones, ¿no? Como, en realidad las corporaciones mundiales, qué están haciendo, qué están pensando. Y investigando este caso, una empresa en particular muy poderosa que se llama Tools for Humanity, que tiene que ver con el desarrollo de la investigación de la inteligencia artificial, me di cuenta de que hay situaciones que se están pensando en el futuro que se están dando por hechas. Y ahí hay un espacio de disputa también en el futuro. Lo que plantean es que en el futuro va a haber otro método otro sistema económico que nosotros desconocemos completamente y que estamos siendo conejillos de indias en el desarrollo de esta inteligencia artificial, en el que no tenemos ningún tipo de participación en si nos convence o no, y que tiene que ver también con la destrucción total del Estado. Entonces, más allá de los datos, ¿no? De explicar la tecnología, que es algo que también nos interesó explicar un poquito para entrar en contexto, pensar en cómo el futuro también es nuestro y que no lo tenemos que regalar. Así que, bueno, con respecto a las redes sociales, eso hemos tenido alguna discusión con esto de que la participación de la gente en las redes sociales también es importante. A mí me parece muy importante, de vuelta, no pensar en que las redes sociales no son un lugar en donde también podemos militar, y nuestra militancia, creo que la compartimos acá con el grupo de Crisis, es la investigación política, y mi investigación es una sugerencia de bueno, militar el futuro también. A mí se me hace difícil decir algo porque me parece que todavía estoy bajo los efectos de haber leído la nota de Mario y de haber escuchado lo que él dijo acá. Y me da la impresión de que no pueden seguir las cosas como si estas intervenciones que hubieron, me refiero al artículo de Mario, no hubiesen ocurrido.
pienso lo siguiente. Para mí el escrito que presentó Mario en la revista reúne las... en general no me gusta lo que hace Mario, no es ninguna complacencia. Reúne una de las cosas que a mí me parece que está faltando en la escritura, en el pensamiento y en la política. Y es escribir para afrontar lo que no se sabe pensar y a través de eso volver colectivo algo, politizar algo para volverlo colectivo y evitar que quede individualizado o encapsulado en una situación personal. Me parece que eso es lo que nos está haciendo. Me parece que es un artículo tremendo, que tienen que ir urgente a comprar la revista los que no lo hicieron para leerlo, porque realmente es un gran artículo. Y me da la impresión de que nada de lo que hacemos puede ser impermeable a este tipo de formulaciones. Concretamente, él se pregunta cómo asumir o juzgar una situación si ya no están los criterios de la década del 70 donde esa situación se produjeron y tampoco el derecho humanismo democrático sirve para pensar eso, ¿no? Que lleva digamos, en función de criticar la lógica cerrada de los 70, lleva a una especie de relativismo en el cual se pierde de vista la relación con la verdad, la relación con la responsabilidad y la relación con la revolución, sí, ¿no? Que es una palabra que se dejó de usar, definitivamente. Entonces me parece que este artículo repone cosas que son muy importantes y que no podemos dejar de pensar. Y yo celebro haberlo leído. La revista siempre es buena, siempre da polémica, siempre trae de todo. Hay muchas cosas para discutir de la revista, que está de los estilos de investigación, de la lengua, de muchas cosas. Pero realmente hoy me parece que no se puede hablar sin tomar en cuenta la importancia que tiene este escrito, esta formulación que hace Mario acá. Y me da la impresión de que, o sea, yo vine por lo menos con esa expectativa de rodear esta pregunta y de tratar de desplegarla en todos los ámbitos posibles como una preocupación para alumbrar cada una de las cosas que hacemos. ¿Cuál es la relación con nuestra verdad? ¿Cómo se recupera una idea de revolución cuando ya la época no habla en esos términos y no tiene ninguna perspectiva en esos términos? Y qué tipo de relación con la verdad y con la justicia y con la política se tiene cuando ya no es una época de transformaciones como aquella otra de la que parte este artículo, pero también donde hemos constatado los límites de la democracia de una manera tan pasiva que la derecha finalmente es la que termina criticando aquello que deberíamos haber criticado más a fondo. Así que recomiendo la lectura de este artículo, recomiendo pensar sobre los efectos de estas palabras y bueno, las seguimos, ¿no? Gracias. Queremos invitar a los compañeros de Canillitas que andan por acá y quizá tengan algo para compartir en torno a qué hacemos. Buenas tardes, buenas noches, compañeros. Bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Me parece que es más que válida esa pregunta en un momento donde estamos haciendo mucho. Entonces creo que es más fuerte esa pregunta, ¿no? Porque en cierta esquizofrenia que hay, donde venimos de la movilización más grande, por lo menos que hayamos participado unos cuantos de los que estamos acá en la vida democrática, se dice la gente no reacciona. Después de los 2 paros generales que le hemos hecho desde la CGT a este gobierno en menos de 5 meses, se dice la gente no reacciona. 5 Menem también. A Menem le hicimos unos cuantos más. Entonces decimos, es un problema que no estamos haciendo. Es un problema que falta que el pueblo se despierte y que salga. Un gigante del movimiento obrero decía que teníamos que dejar de tirar trompada al aire. Que había que entender cuáles son las causas de los problemas que tenemos. Que dejemos de correr atrás de las manifestaciones. Y me parece que si intentamos andar en las causas, me parece algo que acá se planteaba muy bien, tenemos que entender a qué nos estamos enfrentando.
Y el gran problema que seguimos nosotros enfrentando en este país tiene que ver con la dependencia absoluta de la estructura económica del país en el que estamos. Es decir, estamos en un país no autocentrado, seguimos con la tarea de mayo sin resolver, compañero. No nos enfrentamos solamente a un desquiciado que caga con la puerta abierta. Nos estamos enfrentando a los grandes grupos económicos concentrados en un momento del capitalismo con dominio de los monopolios, que solamente pueden ofrecer lo que están haciendo. Nos están acribillando más de 35.000 compañeros y los pibes en Palestina, compañeros. A eso nos estamos enfrentando. Entonces, claro que vale la pregunta que hacer, pero primero discutamos cuál es el problema que tenemos que resolver, porque de nada sirve que si tenemos cáncer nos revolvemos con vallapirina, compa. Entendamos profundamente a qué nos estamos enfrentando. Y si creemos que de lo que se trata es de negar las causas y no de seguir perdiendo energía en correr atrás de las manifestaciones, claro que eso nos repregunta y nos hace cuestionarnos a todas las prácticas que tenemos, compañeros. Y centralmente nosotros de los sindicatos. Yo no solamente soy miembro de Canillita, sino también de la CGT Regional Oeste, ¿no? Y tenemos muchos debates sobre cuáles son las tareas, porque está claro que peleamos, está claro que pusimos sangre, huevo, ovario en la calle, compañeros. El problema es que a pesar de todo eso, perdemos. Y ahí es donde nosotros tenemos que replantearnos. Todos los que estamos acá, y uno ve gran cantidad, somos la generación 2001. El 2001, sin lugar a duda, que parió el 2003, compañero. Sin lugar a duda que ese 2001 parió los 12 años de la vida democrática más desarrollada que tuvimos como generación. Muchas de las reivindicaciones del 2001 las transformamos en política de gobierno, pero no negamos las causas que generaron ese 2001. Esas causas, lejos de resolverse, se acrecentaron, porque el grado de concentración económica y de dependencia estructural se siguió acrecentando en este país. Y nada tiene que ver con la buena o mala voluntad de tal o cual dirigente. Tiene que ver con entender qué estrategia nos damos. Si nos preparamos para enfrentar ese problema, que es ese capitalismo desquiciado que solamente puede ofrecer anarquía, catástrofes naturales, matanza, muerte para nuestros pibes, o seguimos corriendo atrás de las manifestaciones. Y eso lleva a replantear nuestras prácticas. Está claro que nuestras organizaciones que se prepararon en un momento donde dominaba la manufactura, mucho tiempo de trabajo, a querer pelear condiciones laborales, en un mundo donde sobramos por todos lados, donde el proceso científico-tecnológico aplicado nos deja fuera a todos, donde no solamente nos deja fuera a los laburantes, sino, che, ¿dónde están las burguesías nacionales? Y no acá en la Argentina, ¿qué? La corona arábica corriendo atrás de los chinos y che, están reventando todo. Hoy el círculo rojo está temblando acá. Y eso, lejos de creer que les da una gran fortaleza, nosotros tenemos que entender que es toda una posibilidad, porque no pueden construir fuerza social, compañeros. Eso que, es decir, el golpe de Estado acá tuvo consenso. Se apoyó en las capas medias. Porque así como desplazaba y tenía que incorporar un proceso científico-tecnológico de la producción y hacer mierda al movimiento obrero, todavía le daba para incorporar una cantidad de capas en esa reproducción. Hoy no lo pueden hacer más. Y esa es su principal debilidad. Ahora, ¿qué nos pasa? Que frente a esa debilidad extrema en la que está el imperialismo, los monopolios, nosotros parecería que no nos movilizamos. El problema, compañero, es que las herramientas que construimos hasta acá no dan abasto, no alcanzan. Nuestras organizaciones sindicales no resuelven nada, y esto es un debate no que estoy haciendo acá, es lo que discutimos todos los días los compañeros del interior de la CGT. No hay secretario general, más allá después de las apariencias y las discusiones, que no sea consciente que en la lucha reivindicativa sindical perdemos, porque cada vez son más los trabajadores que quedan afuera de la reproducción. Porque por más que vos seas un privilegiado y tengas una paritaria, es decir, las condiciones de la reproducción son paupérrimas. No hay futuro para nuestros pibes. Entonces, claro que nosotros nos replanteamos. Entonces, ¿de qué se trata? Si no es de pedirle al patrón o a alguien que me resuelva las tareas para seguir reproduciéndome o intentando construir una vida al mejor estado de la política del estado de bienestar, que fue la gran mentira de hacernos creer que se podía, que solamente fue una herramienta para enfrentarse, ¿no? Es decir, a la Unión Soviética, para enfrentar las políticas de los trabajadores que nos planteamos la posibilidad cierta de armar un mundo subordinado a nuestros propios intereses. Eso es lo que hoy se nos está planteando. Y no solamente un problema de los trabajadores. Este Estado, compañero, no nos pertenece. Y yo creo que Milei tiene mucha más conciencia. Ellos tienen conciencia que este Estado que llegó hasta acá tampoco, que los Estados-naciones están en crisis, que hoy son una cacerola. Ahora, ¿nosotros qué carajo creemos del Estado? Que es un gran debate. 12 años haciéndonos cargo, sí, pero si este Estado te lo sigue manejando, ¿quién? Pablo Roca. Hablábamos con los compañeros de la UON. ¿Quién es el Estado? Si vos para comprar los bienes necesarios, para darle de comer a tus pibes, para transportarte, para recurrir a la energía, depende de esos mismos monopolios que son los que armaron desde Casero hasta acá
el dominio en este país. Primero tenemos que derrotar a esos grupos económicos, compañeros. Primero hay que derrotar la dependencia del imperialismo de afuera. Primero tenemos que entender que tenemos que estar eso. Nosotros decimos, che, nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Primero está lo común. No podemos intentar resolver los problemas comunes desde las partes. Y me parece que eso es una gran tarea que tenemos por delante. En eso nosotros creemos que, claro, que es mucho más complejo sentarnos a discutir cómo carajo vamos a hacer para poner en funcionamiento la máquina que solamente prepararnos para destruirla. No se trata de discutir las mentiras del enemigo. ¿Cuáles son nuestras verdades? ¿Cómo hacemos nosotros si 12 años de un gobierno que bancamos en la calle nos hizo creer que la justicia social era ascenso social? Que el modelo era por lo que consumíamos. Y tenemos un gran problema ahí, compañeros. Porque en el ascenso social, en la salida individual, en la mejoría, en la adquisición del bolsillo de cada uno, ese ascenso es de a uno. En cambio, la justicia social, compañeros, es para todos. Y nosotros estamos convencidos de que si no somos capaces de construir un proyecto que ponga primero lo común, que realmente se organice en función de negar las causas que tenemos planteado, no en tanto representación corporativa, orga o sindicato, sino que partamos del problema común que tenemos como Estado-Nación hoy en crisis y dependencia absoluta hacia los monopolios, no hay ninguna salida. Entonces, más que algunas reflexiones, sí nos parece que es muy importante seguir definiendo en este qué hacemos, no creer que es un problema de practicismo en sí mismo, sino que sigamos discutiendo cuál es el enemigo que creemos que tenemos que derrotar. Nada más, compañeros. Gracias. Bueno, nos gustaría ahora abrir un poco la palabra a quienes quieran hablar, mientras van pensando quiénes. No quería dejar de mencionar que mientras estábamos aquí, en la Plaza de Mayo se estaba realizando también una marcha por la reparación histórica de las compañeras travesti trans que están pidiendo, ¿no?, un reconocimiento a todos los derechos vulnerados que tienen, y se desplegó también un gran operativo policial que por ahí algunos compañeros de ahora, de registro, estaban como mandando mensajes recién. Y bueno, eso también es parte de todo esto que vivimos, ¿no? De pensar por qué están las compañeras ahí y pensamos que por ahí es una lucha solo de ellas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos también para poder pasar por sobre esas categorías y mirar un poco? No sé quién tiene ganas de hablar en torno a esto, qué hacemos, o una reflexión que sí les pido también breve para que podamos circular con la palabra. ¿Alguna mano por ahí? No se peleen, por favor. Ahí viene una compañera. Hola. No quería hablar porque había hablado la otra vez y no quería hacer figurita repetida, pero sí me parece que en la pregunta de qué hacemos tiene que estar por lo menos la reflexión de lo que fue la marcha universitaria, porque creo que ahí hay una clave importante para pensar qué hacemos. No quería que falte eso. Y bueno, hay mucho para pensar sobre cómo fue la marcha, pero creo que es interesante estudiarla en cómo se logró, qué se hizo antes y qué reflexiones hubo después de esa marcha, porque creo que fue no solo una marcha histórica, sino una de las primeras, diría, balas que les entró al gobierno, o sea, una de las primeras derrotas que tuvo. Entonces, en el qué hacemos me parece que hay que ver qué enseñanzas dejó esa marcha. Y solo para mencionar en el mes en el que esa marcha se preparó, porque no fue de un día para otro, se venía diciendo que los estudiantes no se movilizaban, que las facultades estaban quietas, que no se los veía. O sea, los estudiantes venían sintiendo que se decía de ellos que estaban apáticos. Yo recuerdo que entré a una clase en la facultad y dije que quería hablar de cómo se organiza la facultad, de qué pasa con el presupuesto, etcétera, y de cómo estudiantes, docentes, universidades siempre fueron un factor de dinamismo social, de cambio social en la historia, contar distintos hechos históricos en donde las universidades fueron claves, y una alumna me dijo, yo también quiero ser protagonista de este momento histórico, pero no sé cómo. O sea, ¿quién me convoca? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? O sea, yo no me siento convocada para ser la protagonista de la historia. Y yo, a las 2 semanas de eso, fue la marcha. Y la chica me dijo, ay, me siento protagonista. Y lo que pasó en el medio es que ella se sintió convocada por una
cantidad de actores sociales, todos los sindicatos docentes, todos los sindicatos no docentes, todas las agrupaciones estudiantiles, todas las facultades, todas las universidades nacionales. O sea, me parece que esa transversalidad, esa unión de actores al interior de lo que es la vida universitaria fue clave para que la marcha sea lo que fue. Y yo creo que ahí hay unas fuertes lecciones, entonces, primero de la suposición de que los estudiantes estaban apáticos, ¿no? y que eso no era así, que hay algo ahí de factor en disponibilidad que no se siente convocado y entonces no actúa. Y por otro lado, lo que sucede después, ¿no? Después de la marcha, con la negociación espuria de un sector de la UBA, que no es toda la UBA, digamos, cómo se intenta usufructuar una movilización masiva y federal por un sector particular. Me parece que ahí hay también cosas que tenemos que seguir pensando. Pero para no seguir monopolizando la palabra, solo quería decir que en el que hacemos hay algo de lo intergeneracional, lo transversal, la unión de lo diverso, ¿no? Porque digamos, los sindicatos que no se pueden poner de acuerdo entre sí, las agrupaciones que no se pueden sentar a dialogar, las facultades que nunca se conectaron, estábamos todos ahí. Entonces me parece que ahí hay una enseñanza fuerte. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir algo en torno a esto de pensar qué hacemos? Ahí Juan. Guarda Juan. Bueno, hola a todos y todas. Bueno, parte de esto es lo que le preguntábamos a Daniel en la nota, que está buenísima. Lo que dijo Daniel, quiero decir. Autobombo, total. Pero no, en esto de la pregunta me parece valiosísima la nota de Juan Pablo y demás, esa búsqueda que vienen haciendo. Porque yo últimamente vengo pensando que la Argentina está como en dos velocidades. Digamos, en relación a lo que planteaba el compañero de Canillites, la compañera de la movilización universitaria. ¿Por qué? Y se lo preguntábamos a Daniel, por eso vuelvo a traer la nota. En el sentido de que por momentos pareciera que la gente no reacciona, no pasa nada, pero en realidad, desde el día del DNU, que hubo un cacerolazo esa misma noche hasta hoy, ha habido una saga de movilizaciones muy grandes y muy rápidas a un gobierno que hace 6 meses que asumió. Claro, eso lo charlamos con Daniel. Bueno, es poco en relación a lo que está en juego y a la velocidad que va él. Sí, es cierto, pero en realidad es muy rápido en relación a tiempos normales de una millonada de argentinos de Argentina que lo votaron. Y entre que lo votaron, ven que no va y pasan a enfrentarlo y hay otra velocidad. Y acá por eso me parece importante ver qué está pasando ahí, cómo la ven los que la ven o los que la vieron, o cómo evoluciona eso, porque esa es la parte de la Argentina que mira Milei. Y creo que nosotras quizá tenemos un lenguaje, un código donde un paro de la CGT, una movilización, esto significa algo, es importante por tal o cual cosa, un 24 de marzo, pero hay millones y millones de argentinos y argentinas para las cuales esas cosas no tienen ese mismo significado. O ya no significan nada o significan algo malo. Entonces nosotros vos decís, no, hubo tal cosa el 24 de marzo, tal cosa. Bueno, eso ya entró a perder fuerza para millones. Entonces, yo me pregunto, creo que lo bueno es que no estamos ante una derrota ideológica nuestra muy profunda, en el sentido de que no es que nosotros decimos, van a cerrar la TV pública y decimos, bueno, sí, había que cerrarla porque era una cagada. O decir, no, el CONICET hay que cerrarlo. No, está bien. Creemos que eso hay que sostenerlo y desarrollarlo y así con muchas otras cosas. Pero quizá ese código ya no está más compartido. Y en esto juegan las redes sociales y la fragmentación de los consumos, el algoritmo. Entonces me parece que está bueno generar cosas en esto de qué hacemos, que por un lado las estamos haciendo bien, coincido con lo que planteaba el compañero Canillita, o que estamos haciendo. Y además de hacerlas, creo que hay que tener un ojo puesto en si eso que hacemos rompe algo del otro lado de este espectro ideológico, si llega a los que la vieron o a los que la ven o a los que apoyaron a Milei o lo que sea. Si logramos generar algo que signifique algo para esa gente que se está moviendo no solo más lento, sino quizá en otra dirección.
Y me parece que ahí hay una de las claves. Yo no apuesto a que el deterioro de la situación económica por sí misma cambie esta ecuación política. La verdad, a mí la marcha universitaria me llama la atención porque ¿por qué fue por eso que se movió tanta gente y no por el deterioro del salario que nos hicieron concha en 3 meses? ¿Por qué? ¿Cuánta gente va a la universidad o fue a la universidad en la Argentina? Es un porcentaje bastante pequeño. Y sin embargo, eso movilizó a millones. ¿Qué pasa ahí? Y me quedo pensando con que se trata capaz de una expectativa para millones. Como decía Marta Dillon luego de las PASO, cuando hicimos también acá una reunión que decía, nosotros nos quedamos, el chabón Milei está proponiendo un sueño, nosotros nos quedamos sin proponer sueños. Bueno, lo de la universidad, ¿no es una expectativa más que una realidad para millones en Argentina? La realidad es la del deterioro salarial, pero no hubo tanta movilización por eso, digo a nivel más allá de la cosa organizada. Entonces me parece que hay que recuperar expectativas, que hay que construir significados que vayan del otro lado de esa línea, que es la que estaban explorando con la nota, que está buenísima. Y bueno, nada, me parece que va por ahí la cosa, pero no estamos tan mal desde el punto de vista de que no la planchamos desde el 10 de diciembre para acá para nada y que bueno, lleva su tiempo también. Gracias, Juan. Está para cerrar, ¿eh? Está para cerrar ahora acá arriba. No sé si por ahí andaba Solve, que por ahí también, ya que trajeron el tema de la universidad, por ahí está bueno. ¿Qué pasó también? Ah, ahí está Solve. ¿Qué pasó con...? Para mí una pregunta, ¿no? Después de semejante marcha, ¿qué pasa con el movimiento estudiantil? ¿Qué pasa con la vida política, ¿no? También ahí. Sí, fui interpelada después de empezar a tomar vermú. Así que quiero marcarlo como un condicional de la intervención. Yo me quedaba un poco con 2 cosas. Digo, la primera es algo que decían ustedes en el manifiesto de la revista, de este nuevo número, que tenía que ver con que la centralidad va a estar en la calle, pero lo que se cuece allí es un enigma. Y creo que es una frase bastante contundente para pensar no simplemente este proceso de sobremovilización política, sino también lo que nosotros venimos registrando en los ámbitos de la universidad. Y ahí hay como un contraste en, bueno, no es un fenómeno masivo en términos de mayorías sociales, la de quienes asisten a la universidad, pero acá me decían por la cucaracha recién, es más o menos el 7-8% de la población, 3,5 millones de personas, las que cursan estudios superiores en la República Argentina. Por eso creo que en el movimiento estudiantil veníamos pensando este fenómeno como a partir de la tarea de revivir al gremio más grande del país, con perdón a los gremios que realmente disputan las condiciones de producción, ¿no? La República Argentina. Y ahí 2 elementos, digo, el primero como para pensarlo desde la generalidad y no solo desde lo estricto del fenómeno. Nosotros estamos en un proceso en el cual probablemente este fenómeno unitario, elitista, repulsivo, de un cierre de la Universidad de Buenos Aires en contraste con el resto de las universidades nacionales, que son 59, 60 universidades nacionales que se quedan por fuera, podría llegar a ampliarse, o hay un rumor fuerte que corre en el radiopasillo de la universidad en torno a esa posibilidad, hacia el resto de las universidades nacionales, lo cual coloca una concepción de la educación superior que tiene que ver con pensar que las universidades son edificios vacíos, que tienen que tener servicios bien pagos, pero no importa mucho qué pasa con la gente que está ahí adentro. Y son esos trabajadores, son esos estudiantes los que construyen realmente las condiciones de producción y reproducción de la educación en Argentina. Y estamos entonces un poco frente a un salto de etapa del propio conflicto universitario en el cual la centralidad política pasa de la lucha por el presupuesto de gasto de funcionamiento a la lucha por los salarios. Perdonen si los aburro con las intimidades del estudiantilismo porteño. Y ahí es un poco la gran pregunta. Nosotros veníamos, ¿no? Yo soy de Emergente, una agrupación del Frente Patria Grande, haciendo una caracterización que tenía que ver con lo siguiente. Estábamos ante un conflicto en el cual por primera vez en la historia, en términos, digo, la última vez había sido el conflicto de laico libre en 1958, la centralidad del movimiento la tenían, por ejemplo, los decanatos, los rectorados, digo, el Consejo Interuniversitario Nacional colocándose como un actor vocero del conflicto, vocero de la organización de la movilización, y la gran pregunta de qué pasa con una centralidad corrida por parte de esos actores frente a lo que se viene, y en segundo, si este frente sindical universitario, bueno, va a poder tomar el protagonismo. Nosotros vemos que hay un par de tareas, ¿no? Y lo comento muy brevemente como para cerrar. La primera tiene que ver con una cosa que viene con este plano de lo general.
¿no estaremos ante una forma nuestra de hacer política que solamente se queda en el rechazo performático? Digo, ¿qué condiciones para pensar en la lucha social construimos solamente desde estas formas actuales de la movilización? Porque en los años 90, en las discusiones en contra de la ley de educación superior, por ejemplo, se daban procesos de abrazos a los edificios, que eran abrazos de diputados no van a entrar a votar esta ley antieducativa. Y hoy cuando hacemos un abrazo marcando nuestra disconformidad con ciertos procesos. Bueno, ahí hay un condimento, creemos, para pensar qué va a pasar con las luchas sociales de nuestro cercano porvenir. Y en un segundo, la importancia de ver también que lo que se cuece en el interior de las universidades ya tomó cierto techo que en la intimidad preocupa, porque no hay una adhesión absoluta a la movilización por estos problemas, pero sí hay una inquietud muy grande, y entonces la pregunta por cómo hacemos para sacar eso a la calle. Particularmente en la ciudad, lo que estamos cocinando tiene que ver con una jornada de clases públicas en la Plaza de Mayo, que es uno de los pocos espacios de la ciudad donde el control territorial lo tiene el gobierno nacional y no el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y lo que esperamos de ese espacio tiene que ver un poco, creo que con lo que inspira esto, que me parece que está bien nombrar como un meeting, ¿no? Cada vez que se hace la presentación de la revista, que tiene que ver con primero poder encontrarnos para hablar de cosas que desbordan el ámbito de lo que se enuncia en las redes sociales, pero el segundo de poder en ese encuentro hacer un acto político de puesta del cuerpo, sobre todo con la sensibilidad que tiene el territorio de la Plaza de Mayo hoy. Así que un poco creo que el porvenir está bueno pensarlo en esa clave y pensar nuevamente a una semana del Cordobazo cómo vamos a reconstruir estas alianzas obrero-estudiantiles que pudieron hacer historia, entorcer correlaciones de fuerza en el pasado y que sin lugar a dudas, bueno, ahora también son un elemento que necesitamos para pensar, último, en un contexto donde ese estudiante es un estudiante que estudia, trabaja, cuida y sufre la precariedad de nuestro mundo de la misma forma de la cual lo hacen muchos trabajadores formales que no cursan esos estudios superiores. Gracias. Vine a traerles noticias de la Avenida de Mayo. Hoy sí, pero el tamaño del operativo lo mencionaron. No, me parece que sí que es algo para contar. La verdad que por eso agarré el micrófono, porque hoy era la marcha por el pedido de la ley de reparación, que como me dijeron acá ya lo comentaron, para las sobrevivientes trans travestis de la represión policial histórica. Piensen que son ciudadanos solo desde 2012, hasta ese momento no tenían reconocimiento en ningún lugar del Estado, y a la expulsión, o sea, me parece que hay que decirlo largo, represión, muerte dentro de penales, expulsión del sistema de salud, del sistema educativo, de las posibilidades del trabajo, bueno, y la represión policial constante avalada por muchos gobiernos democráticos. Bueno, esa era la marcha. Había más o menos 2 policías por persona. Nos encerraron de una manera muy brutal porque realmente eran muchos con muchas motos. O sea, ¿qué imaginario tiene Bullrich, en principio, como para enviar un tamaño de operativo realmente gigantesco, donde lo que hacían todo el tiempo era con las motos hacer ruido para que no se escuchara lo que cantábamos y además para meter miedo, que no se iba a poder caminar por la calle? No pudimos caminar por la calle, y ese mismo operativo gigante, o sea, piensen que un policía pegado atrás del otro durante las, no sé, 4 o 5 cuadras que duraba la marcha, no sé cómo calcular esa cantidad, pero eran muchos, además de las motos, además de los que estaban adelantados cortando las calles, para que no se escuche el reclamo de una población pequeña, como son las travestis, pero por supuesto con les mostris detrás. A mí me pareció desmesurado y me parece que algo hay que leer en ese sentido. Por un lado, bueno, sí, la conciencia de que hay grupos a los que se los puede reprimir, ¿no? Y que hay que reprimirlos ferozmente, tal vez porque son los considerados más descartables por este gobierno, cosa que ya se ha dicho 1000 veces. Tal vez, y esa podría ser una pregunta, porque hay ahí una capacidad de rabia muy genuina, ancestral, podría decir, sin ocupar la palabra de los pueblos originarios, pero con una rabia muy profunda y que de alguna manera
ven que tienen que anular esa rabia de la calle. No puedo no conectar con el triple lesbicidio de Barracas, que supongo que lo habrán nombrado y si no lo traigo, pero digo, ese hecho de crueldad extrema también, que fue leído rápidamente como un crimen de odio, como un crimen inscripto no directamente como acto de los crímenes de odio, pero sí como una materialización muy brutal y que no es un hecho aislado tampoco, digamos, no la persecución a personas trans, travestis, no legibles en el sistema de género binario como varones o como mujeres, como personas productivas, como personas argentinos de bien. Creo que eso fue leído rápidamente como crimen de odio y generó una organización muy grande. Y la sorpresa para las lesbianas viejas como yo es que esa organización donde se juntaron 700 subjetividades, porque hay que decirlo de manera amplia, son muy jóvenes, muchas sin experiencia de movilización, sin experiencia asamblearia, sin experiencia de organización. Como bueno, por ahí es una buena noticia detrás de una noticia espantosa, pero que sí hay... yo creo que creo que algo así dije la otra vez, digamos, en el sentido de que hay una perspectiva transfeminista, no blanca, de que está pudiendo recoger algo de volver a poner, a reunir, no es que estaba desunida, pero volver a reunir las demandas más populares, como la del hambre, con la demanda por la existencia, por el reconocimiento, porque en realidad lo que le están haciendo a las minas de los comedores es exactamente eso, quitarles el reconocimiento, quitarles su existencia, su valor, su trabajo, ¿no? Son planeras. Y en esa idea de existir, de ser reconocidas, ¿no? Como, bueno, sentados, hoy me decía Nati Molina, que es referente a la 21-24, es como, o sea, es mucho más que no entregar comida, ¿no? Es deshumanizante, parece que lo están disfrutando, que se están divirtiendo con nuestro sufrimiento, pero nosotros queremos hacer política, no queremos hablar solamente del hambre. Queremos existir, queremos decir que los planes que tenemos, aun cuando los hayan bajado a la mitad, son trabajo genuino que se hace en las villas. Bueno, eso, digo, hay algo del orden del reconocimiento que tiene que ver con una resistencia fuerte al ataque permanente sobre nuestros ánimos y subjetividades. Lamentablemente lo sentimos muy en primera persona, me parece, en muchos casos, y eso a veces impide el lazo social. Pero en la lucha por eso, por un reconocimiento, por el orgullo de tus tareas, de los saberes comunitarios, ¿no? Es donde la batalla cultural que plantean los libertarios, con esto termino, perdón, pero creo que la batalla cultural que plantean los libertarios de manera cada vez más agresiva, tiene un correlato muy, muy fuerte en esto, en lo que podemos llamar hambre, y que no están separados, son luchas muy profundas, anudadas ahí. Cuando el secretario de culto dice que quiere volver a una época anterior al divorcio, en realidad no solamente está soñando con la dictadura, que es la época inmediatamente anterior a la ley de divorcio, sino que también está soñando con un sistema de encierro doméstico donde las cosas vuelvan a estar en orden y donde haya cuerpos que puedan ser explotados tranquilamente. Y eso es perder reconocimientos que hemos conseguido en las calles, pensándonos, revisándonos, y que son colectivos, no son subjetivos. Eso, que no pensemos que la batalla cultural es solo show, sino que va muy profundo a reorganizar, a destruir la organización social que conocemos y a reorganizar la cosa en un sistema de familias encerrado, con mujeres adentro, y con las armas, ¿no? Hasta las armas les dan a los, como es el sueño de los femicidas, la libre tenencia de armas. En fin, bueno, gracias. Gracias. Bueno, estamos cerrando entonces esta presentación. Les queremos agradecer por haber venido.